¿Tiene cara de conga? Nunca. ¿Cómo así cara de conga? O cara de timbal, jamás. Llegar para la misa. ¿Tarde? Tarde, señor. ¿Cómo va a volver si está más allá de Tunja? ¿Llover? Jesús, ¿tú sabes cómo me siento cuando te pones así conmigo? ¿Alguna vez le he dicho que usted tiene cara de conga? Nunca. ¿Cómo así cara de conga? Iniciamos con las imágenes de uno de los más grandes del cine y la televisión en Colombia. Carlos el Gordo Benjumea, el actor, murió hoy. Recordemos, Patricia, televidentes, fue pionero de esta pantalla, la televisión pública en el país. Por eso, aquí en RTVC Noticias preparamos varias notas para rendirle un homenaje. Vamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Hoy le decimos adiós a Carlos el Gordo Benjumea, uno de los artistas más importantes de la televisión colombiana. En Cultura vamos a estar haciendo un recorrido por su vida y por sus producciones más exitosas. Nunca. ¿Cómo así cara de conga? El Gordo Benjumea fue parte de la primera telenovela que se emitió en la televisión nacional y además estuvo en otros programas que se quedaron en la memoria de todos los colombianos, como Ver para Aprender y una película muy famosa que se grabó aquí en Nueva York. Nos vemos más adelante. Al menos 70 personas resultaron heridas en una confrontación que se registró en el día de hoy en la vía Panamericana, inmediaciones del municipio de Buga. Las autoridades pretendían desbloquear este eje vial del suroccidente colombiano. Los detalles en minutos desde Cali. Luego de su reunión con alcaldes de municipios afectados por la violencia, el presidente Iván Duque rechazó nuevamente los bloqueos en el país. Además, anunció recursos para programa que incentivará la mano de obra de los jóvenes en las regiones. Detalles en minutos. Son graves los daños de los vándalos en el sistema Transmilenio. Desmantelaron las estaciones que sirven al municipio de Soacha. Miles de personas sin bus y los daños son multimillonarios. Otro estrago de los bloqueos. Los insumos químicos para purificar el agua de Bogotá están a punto de acabarse. Brutal ataque a patrullero del ESMAD. Le lanzaron ácido en el rostro durante los desmanes en Bogotá. 2 años después de su fuga, la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición a Estados Unidos del cabecilla de las disidencias de las FARC, alias Jesús Santrich. Cifras de la pandemia siguen críticas, 499 personas muertas y crece la alerta por ocupaciones de camas UCI en Colombia. El país ya está en 84%. Preocupan Bogotá, Cundinamarca, Santander y Boyacá. En Noticias del Mundo, continúa la crisis bélica en la Franja de Gaza. Hoy se superó la cifra de 100 muertos. La ONU intenta detener la confrontación. Esperen oportunidades. Hay 540 diplomados gratuitos en habilidades de ciberseguridad. Y en deportes, la Conmebol confirmó que aunque bajo observación, Colombia será sede de la Copa América. Periodistas internacionales y también técnicos expresan su descontento con esta decisión. Y además tenemos noticias positivas con Egan Bernal, pues está en el podio del Giro de Italia. Hoy llegó segundo en la etapa y es tercero en la general. Esto y más en la información deportiva. Los espero. Hablar de Carlos el Gordo Benjumea es lo mismo que contar la historia de la televisión colombiana y de un momento muy exitoso del cine nacional por allá, en los años 70. El actor que murió hoy deja ese legado y una interminable colección de anécdotas en el tono que siempre lo caracterizó, la comedia. Nuestra editora cultural, Laura Galindo, nos amplía esta noticia. Laura, muy buenas noches. Patricia, Mateo, buenas noches. Los saludo desde Nueva York y con mucho pesar por la muerte de Carlos el Gordo Benjumea, uno de los artistas más importantes de la televisión colombiana. Definitivamente estuvo en absolutamente todos los espacios, hizo cine, hizo teatro, hizo televisión, fue productor, fue guionista. Es definitivamente alguien que se inscribió para siempre en la historia de la narración audiovisual colombiana.
El gordo Benjumea nació en Bogotá y fue un pésimo estudiante. Dicen por ahí que lo echaron de más de 15 colegios, así que la mamá ya estaba cansada, no sabía qué hacer. Él le dijo, mamá, yo quiero ser actor. Y la mamá le dijo, no, ni de riesgo. Así que alteró su partida de bautismo y dijo que ya tenía 18 años para poderlo mandar al ejército. Es por eso que el gordo en todas sus entrevistas decía que él en realidad era 4 años menor de lo que todos creían. Sin embargo, no le sirvió de nada, porque cuando el gordo cumplió 15 años se inscribió en la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y comenzó a estudiar teatro con Consuelo Luzardo y Gustavo Angarita. Y desde ahí su carrera fue un cohete que se disparó y que no paró nunca. Fue parte de la primera telenovela nacional que existió, que se llamó El 059 está ocupado, y además fue el protagonista de la primera película taquillera que tuvimos en este país, que era El taxista millonario, que entre otras cosas a él no le gustaba mucho. Él decía después que la historia tenía que ser creíble y que a él le parecía que esa historia pues de creíble no tenía nada. Pero quizá lo que yo más admiro de toda la vida y el trabajo del gordo Benjumea es que se atrevió a bajar el teatro de ese pedestal de la alta cultura en el que siempre ha estado y lo puso al alcance de todos, con espacios como el circo o la Casa del Gordo, que eran una especie de teatro cabaret en el que uno podía ir a ver dramaturgia, comer algo, tomarse algo, charlar con los amigos. Nos volvió el teatro una cosa nuestra, cercana, una cosa en la que nos vemos reflejados y una cosa que es humana y está a nuestro alcance. Y como si fuera poco, además de todo, el gordo Benjumea era un tipazo. Tuvo problemas renales, estuvo a punto de recibir un trasplante de riñón, pero el segundo en la lista era un muchacho de 22 años, él ya tenía 73, y se quedó pensando y dijo, mire, a mí me lo están dando porque yo soy el gordo Benjumea, yo ya tengo 73 años, a este muchacho le falta toda la vida por delante y además va a pasar mucho tiempo antes de que tenga la oportunidad de recibir un riñón, así que se lo dio. Y comenzó a vivir con lo que él decía, un riñón prestado en un hospital, y era que semanalmente tenía que hacerse diálisis. Por eso se fue a vivir a Melgar para tener una vida un poco más tranquila, y hoy, en horas de la mañana, falleció a los 80 años. Y me gustaría terminar diciendo que ojalá el gordo pudiera ver todo este recorrido que vamos a hacer por su vida y por su obra para que se dé cuenta con el cariño tan grande que lo recuerda a la gente, pero pues no podría pasar porque el gordo Benjumea no veía noticieros, no le gustaban. Decía que la vida era muy corta y las malas noticias muy largas. Y dar este espectáculo que es Una intensa jornada informativa en Cali, donde el despeje de los bloqueos en la vía panamericana se cumplió en medio de choques y la mesa de diálogo terminó en medio de polémica. Carlos Gutiérrez, los saludo, muy buenas noches. Cuéntenos qué pasó en esta agitada jornada. Mateo, muy buenas noches. Sí, señor, fue una violenta jornada la que se presentó hoy durante todo el día en la vía panamericana en 2 puntos en inmediaciones del municipio de Buga. Allí las autoridades, y de acuerdo con el reporte, es que manifestantes se enfrentaron contra miembros del grupo antidisturbios de la policía. Al menos 72 personas civiles resultaron heridas y lesionadas como consecuencia de esta confrontación. La policía acaba de emitir un comunicado donde reporta 6 uniformados también que resultaron heridos. Este operativo de intervención fue dirigido y encabezado por parte del viceministro de Defensa, Jairo García. Dicen las autoridades que hay más de 3.700 hombres de la institución armada, tanto de la policía como del ejército, en el Valle del Cauca. Los enfrentamientos sucedieron en la vía panamericana, en inmediaciones de Buga. Los manifestantes impidieron que el grupo antidisturbios de la policía y el ejército levantaran el bloqueo. ¡Párele al frente! Con gases lacrimógenos, las autoridades intentaron despejar la vía. Un helicóptero de la policía descendió para dispersar a los manifestantes, pero los ánimos y el enfado de civiles aumentó. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Según las autoridades de salud de Buga, durante la confrontación al menos 70 personas, algunas menores de edad, resultaron heridas con elementos contundentes y lesionadas por la inhalación de gases lacrimógenos.
Bien, tenemos algunos problemas de comunicación con Carlos, pero ya estaremos de regreso con él. Veamos qué fue lo que dijo el ministro de Justicia en esta agitada jornada. Mientras que altos funcionarios del gobierno nacional, el alcalde de Cali, jóvenes que participan en los bloqueos, dialogaban para buscar salidas a la crisis social de la ciudad, de un momento a otro el grupo de manifestantes encapuchados expresaron su incomodidad por los ataques de la policía, sucedidos en los puntos de concentración. En videos aficionados quedaron grabados los reclamos. Varios de los servidores públicos abandonaron el Coliseo María Isabel Urrutia, donde se llevaba a cabo la reunión. El alcalde de Cali escuchó los reproches. Líderes de los manifestantes aseguraron que no es conveniente hablar de paz, mientras que en las calles el SMAT continúa golpeando a quienes participan de las jornadas. Nos prometen una cosa, luego nosotros venimos, levantamos acá el paro, a las 7 de la noche nos vienen a dar bala, nos vienen a matar, entonces no hay nada claro así con el alcalde. Por su parte, el alcalde Ospina pidió continuar con los diálogos, a pesar de las adversidades. Siempre el diálogo. A veces algunos dicen cosas no ciertas para mantener la trifulca. Yo siempre me mantengo en el diálogo como herramienta. Y que como gobierno siempre hemos dicho que protegemos la protesta pacífica, pero que rechazamos de tajo la violencia, venga de donde venga. Al término de las discusiones, algunas vías de Cali fueron bloqueadas por los jóvenes manifestantes mientras daban paso a personal de salud y ambulancias. Hoy la plenaria de la Cámara de Representantes realizó una audiencia pública sobre la situación en Cali. En ese escenario, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, informó que los hechos en la ciudad dejan 45 muertos y 491 personas lesionadas. Las duras cifras las entregó el alcalde de esa ciudad durante la plenaria de la Cámara de Representantes desarrollada en la capital del Valle del Cauca. Hemos tenido 451 personas lesionadas. Debo señalar que de esas 451 personas lesionadas, el 6% han tenido lesiones severas, el 94% ya está nuevamente en su hogar. Además, el alcalde de Cali confirmó que durante los días de las manifestaciones, 45 personas perdieron la vida con arma de fuego y arma blanca. Ante este panorama, afirmó que todos necesitamos perdonar y pedir perdón. Necesita también de nosotros corregir y necesita de nosotros también excusar, perdonar y pedir perdón, porque lo que Cali ha vivido ha sido sus días más difíciles de sus 480 años de historia y de su historia republicana. Ospina fue enfático en señalar que la solución de la problemática que afronta el país requiere de aprender a construir desde las diferencias. Y hoy se cumplió una nueva jornada de diálogo. El presidente de la República se reunió con alcaldes de municipios priorizados por estar afectados por el conflicto armado. ¿Cuáles fueron las conclusiones principales de esta reunión? Omar Hernández, buenas noches, le escuchamos. Hola Mateo, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues una reunión bastante fructífera que tuvo el jefe del Estado, donde hizo un anuncio importante, recursos para un programa en el que busca incentivar la mano de obra joven dentro de las regiones y también hace reuniones constantes con estos alcaldes para evaluar cuál es el desarrollo social en estos diferentes municipios del país. Luego de su reunión con los alcaldes de 170 municipios que integran el programa de desarrollo con enfoque territorial, el presidente Iván Duque se refirió nuevamente a los bloqueos que afectan al país. Me conmovieron varios testimonios de los alcaldes, donde nos mostraban cómo los bloqueos están afectando a los más pequeños productores, cómo los bloqueos están afectando a familias enteras porque no acceden a la alimentación. A su turno, los alcaldes en declaración conjunta rodearon al gobierno nacional e hicieron un llamado al diálogo. Rechazo a los bloqueos y todas las vías de hecho que tanto daño le hacen al país. Algunos de los mandatarios asistentes entregaron una radiografía de lo que ocurre en su territorio. Considero de que hoy ya se levantaba un bloqueo que nos tenían cerca al municipio, los camioneros. De otro lado, el jefe del Estado anunció que el próximo 20 de mayo se aprobarán nuevos recursos para este programa en el que se dará oportunidad a la juventud. Hablamos de que estos proyectos tengan mano de obra local y mano de obra joven. Dos temas que son vitales también en los municipios para generar empleo en los jóvenes de Colombia, toda vez que esa será la inversión más grande que se ha hecho en la historia en estos municipios.
Dentro de los compromisos se llegó a consensos para fortalecer los temas de vacunación masiva. Ya estamos llegando casi a 7 millones de vacunados, vamos a llegar muy pronto, a finales de mes, a 10 millones de vacunados y tenemos que seguir avanzando en este propósito de país. Durante el encuentro se amplió el tema de desarrollo social en las regiones. De otro lado, déjenme contarles que el Gobierno Nacional, a través del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, han dicho que el gobierno está listo y presto para dialogar, buscar acercamientos con el Comité Promotor del Paro. Los delegados del presidente para avanzar en contactos con el Comité de Paro dicen que han evaluado punto por punto el pliego de peticiones. Estamos listos para hablar de renta básica, de salud, de educación, de todo lo que tiene que ver con la producción nacional. El Gobierno Nacional reitera su capacidad para recibir las mesas técnicas que sean necesarias. El Alto Comisionado para la Paz insiste en la urgencia de que los sindicatos respondan el llamado. No da espera esta mesa de negociación. El gobierno desde hace 8 días ha venido mostrando no solamente una voluntad de sentarse a negociar, sino que ha dado muestras claras de su transparencia. Los mediadores de las reuniones celebran que haya voluntad de las partes. Las condiciones de hoy son mejores que las de ayer y estas van, a juicio nuestro, ir mejorando. Vemos signos positivos entre las partes hacia el diálogo. Nos parece que hay unos signos que nos permiten pensar en que el diálogo continúa. El gobierno, la iglesia y la ONU destacaron que las movilizaciones de este miércoles fueron mayoritariamente pacíficas. Pues hace pocos minutos se pronunció al respecto el presidente de la CUT, Francisco Maltés, quien ha dicho que el gobierno nacional es el que debe decidir si son diálogos o negociaciones. Están abriéndose mesas en Quibdó, Arauca, Cúcuta, Popayán, Envigado, y se seguirán abriendo progresivamente a lo largo y ancho de nuestro territorio, porque sabemos que la única manera de construir una Colombia distinta, empática, solidaria y colectiva es trabajando con, para y desde la juventud. Graves daños en el sistema Transmilenio tras los ataques de vándalos en medio de las marchas. Entre las estaciones más afectadas están las que atienden a la población de Soacha. Más de 2.700 millones de pesos cuestan los daños. El daño a las estaciones de Transmilenio desde el 28 de abril, fecha en que comenzó el paro nacional, ha hecho que el sistema no haya podido brindar las garantías de seguridad para trabajadores del sistema y sus usuarios. 4 estaciones que permiten la movilización de los habitantes del municipio de Soacha a Bogotá han sido las más afectadas del sistema, especialmente la estación de San Mateo, que ha sido vandalizada por completo, desde el daño a sus puntos de pago hasta el robo de las estructuras de sus puertas. Lo que se le pide a Transmilenio es que al menos haga una parada frente a las estaciones vandalizadas, es lo correcto. La ciudadanía y los soachunos particularmente han tenido que padecer trancones, largas caminatas desde y hacia Bogotá. 15.000 pesos diarios, señoras, 15.000. Nos habilitan un alimentador y vienen y nos obstaculizan todo. Cansados totalmente de aventurar, de estar recogiendo tres buses, carro, taxi. Ya no más, estamos cansados de esto. Transmilenio, con apoyo de la policía, elaboró un plan de contingencia habilitando rutas alimentadoras y zonales que trasladan a los usuarios hasta el Portal del Sur, una solución provisional para aliviar la movilidad de miles de ciudadanos en el sector. Y el acueducto de Bogotá advirtió sobre posibles cortes en el suministro de agua por falta de insumos fundamentales en el proceso de purificación. Los bloqueos han impedido la llegada de dichos químicos. Estos insumos son fundamentales para el normal funcionamiento de 3 plantas, la Francisco Wessner, que abastece el 70% de la capital y municipios aledaños, y las de Tibitoc y Dorado, encargadas de abastecer el 25 y 5% respectivamente. Tenemos garantizado el servicio y estamos potabilizando normalmente. Sin embargo, no podemos dejar que se nos agoten las reservas de insumos. Sin estas provisiones, el agua no se podría utilizar. Unos elementos de calidad que hay que tener en cuenta para que sea apta para el consumo humano. Entonces, pues para eso se utilizan diferentes productos coagulantes, se utilizan productos para eliminar microorganismos, bacterias que pueden estar en el agua. Municipios como Gachancipato, Cancipá, Sopó, La Calera, Cajicá, Chía, Funza, Madrid, Mosquera, Soacha y Cota también se pueden ver afectados.
Y hablamos de la violencia en las marchas porque la policía denunció que uno de sus hombres fue atacado en el rostro con ácido durante los desmanes en Bogotá. El patrullero del Escuadrón Móvil Antidisturbios Jason Rivera Burbano fue atacado en el Parque Santander en medio de las protestas del centro de Bogotá. Se nos presenta una agresión atípica, anormal, de una persona que se acerca hacia los policías que se encontraban ahí y lanza una sustancia líquida, un agente químico. Según confirmaron médicos del Hospital Central de la Policía, la agresión fue con ácido. Por fortuna, los elementos de protección como el casco y un cobertor de tela impidieron que se causaran lesiones en su rostro. Nuestros policías están siendo atacados con ácido sulfúrico o aceite de carro que mezclado con pintura, miren cómo dañan las chaquetas y si esto le cae en la piel uniformado, lo puede quemar de gravedad. En estos 15 días de protestas ya son 870 los uniformados lesionados, de estos 55 mujeres. Expresidentes de América Latina y España rechazaron los hechos violentos que se han registrado en los últimos días en Colombia. A través de una carta expresan que las manifestaciones pacíficas que han tenido lugar en el país han de favorecerse y no reprimirse, pero que tratándose de las manifestaciones violentas y de bloqueo de vías que afectan los derechos humanos de terceros, han de ser limitadas. Instaron a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la protección de los colombianos. Por otro lado, el ministro de Defensa se refirió a los bloqueos en las vías del país. Dijo que son 46 hasta el momento. Un bloqueo es un delito y por lo tanto estamos capturando y los van a judicializar. Todos aquellos que sigan y persistan en bloquear a Colombia serán capturados y judicializados como corresponde. Y hay estragos de los bloqueos en varias regiones del país. Vamos inmediatamente a un recorrido por Manizales, Florencia, Valledupar y el Catatumbo con nuestros corresponsales. Y en la ciudad de Manizales, el Comité Intergremial de Caldas anunció la posibilidad de que debido a los retrasos que se tienen en envíos de materiales de construcción, la mitad de los proyectos que se desarrollan en la ciudad tengan que suspenderse debido a la falta de suministros. También confirmaron a través de las cajas de compensación familiar que al menos 550 contratos laborales formales han sido suspendidos o terminados por parte de los empleadores, teniendo en cuenta que en los últimos 15 días ese número de contratos fue suspendido entonces por parte de las personas que estaban empleando a estos trabajadores. En Caquetá la noticia es que aunque fue levantado el bloqueo en la vía Florencia Suaza, los transportadores manifestaron que continúa incomunicado Caquetá con el interior del país por otros bloqueos que se presentan en las vías del Huila. En el sur del Cesar fueron desbloqueados 2 lugares que permanecían bloqueados por manifestantes en la Ruta del Sol, que comunica al interior del país con la región Caribe, a la altura de los municipios de San Alberto y San Martín. Eso se logró gracias a una mesa de diálogo con la presencia de la Gobernación del Cesar, líderes sociales y la Defensoría del Pueblo. La noticia que se registra desde la región del Catatumbo es que la comunidad Varilla hace parte de la caravana humanitaria que lleva alimentos a sus comunidades y a otros municipios de esta subregión donde ya se presenta desabastecimiento. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva desde la ciudad de Medellín. Yo los saludo. Y miren que continúa bastante complicada la situación de los partidos de Copa Libertadores que se están jugando en nuestro país. Ayer hablábamos de la accidentada jornada y de lo que pasó en Pereira con Atlético Nacional y Nacional de Uruguay, que tuvo que posponerse el compromiso. También les hablábamos de lo que sucedió en el Romelio Martínez en Barranquilla con el Junior y con River Plate y todo lo que estaba sucediendo alrededor del estadio. Pues ¿cómo les parece que hoy el América también es local en el Romelio y también se están presentando algunos inconvenientes ante Mineiro? Todo esto sigue pasando en el país y hoy los futbolistas de Acolfut Pro piden que por favor cese la liga, además profesional también, mientras todo esto está mejor en el país. Así que vamos con este informe de la situación actual que vive el país en toda la situación de Copa Libertadores y la liga. En Barranquilla, el ruido de las aturdidoras y los gases lacrimógenos enrarecieron el ambiente en un partido que estuvo en duda hasta el último segundo. Esa tensión no brindó garantías. No es normal una situación, venir a jugar un partido de fútbol en una situación tan inestable a través de lo que está viviendo el pueblo colombiano. El empate fue resumido por Gallardo así. El resultado termina siendo
justo, pero también el resultado es anecdótico, ¿no? Porque de todas maneras uno no se va contento bajo las circunstancias que hemos jugado hoy. En Pereira, Nacional jugaba contra Nacional, partido que comenzó 1 hora más tarde de lo programado. El 0-0 no hizo tanto ruido como los manifestantes que lograron asustar al equipo que nos visitó. Debemos cuidar más a los jugadores de fútbol, que son los verdaderos actores de este deporte que genera tanto y no se los cuidó. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. El balance de los partidos jugados en condición de local fue de 2 empates y mucho ruido e inconformidad, que seguramente son tema de conversación en la Conmebol. Y en la década de los 80, el gordo Benjumea fue el protagonista de una película que se llamaba Inmigrante Latino, de Gustavo Nieto Roa. Resulta que el personaje era un compositor que llegaba a Nueva York intentando hacer fortuna y le pasaban todos los accidentes posibles, perdía todos los documentos posibles, se metía en todos los líos posibles, hasta que finalmente lograba que un músico muy famoso en esta ciudad lo contratara como conductor. Y comenzaba a trabajar de chofer de este señor, hasta que un día en un concierto, el artista principal, que era pues este músico famoso, tenía una sobredosis de drogas, no podía salir al escenario y el gordo, que en este caso era el inmigrante latino, tenía que reemplazarlo. Y es que la carrera del gordo Benjumea en el cine colombiano, además de ser bien larga, es absolutamente significativa. Aquí va un recorrido por sus mejores películas. La primera vez del gordo en cine fue en El río de las tumbas, el largometraje de Julio Luzardo de 1965, rodado en Villavieja, Huila, y cuya historia está atravesada por la violencia partidista de mitad del siglo pasado y un argumento donde hay zombies y muertos que flotan en el Magdalena. 7 años después tuvo un papel secundario en el drama Préstame a tu marido, pero su verdadera carrera en la pantalla grande despegó 3 años después. En 1977, Gustavo Nieto Roa dirigió una película que prometía ser un hito en la comedia y lo cumplió. El secreto de Esposos en Vacaciones estuvo en su reparto: Carlos el Gordo Benjumea, Frankie Linero y Otto Greifstein. A partir de ese filme, el gordo no dejó nunca de ser una gran estrella del cine colombiano. Hizo El Candidato y luego varias más de Nieto Roa, tan exitosas e inolvidables todas que hoy sin duda pueden llevar esa medalla en la solapa que dice un clásico. Usted ha sido escogido entre todos nuestros hombres para trabajar con un detective norteamericano en una misión muy importante y muy peligrosa en la lucha contra las drogas. Colombia Connection, una historia detectivesca sobre el tema del narcotráfico. O El taxista millonario, quizás su más inolvidable película, tan bogotana y popular, con las aventuras y desventuras de José y los fajos de billetes que dejaron en su taxi. Y como cierre de la benjumemística, El inmigrante latino y Padre por accidente. Películas casi todas blancas, más allá de la técnica narrativa y basadas sobre todo en el talento del protagonista, tan generoso en tamaño y talento. I am one man. Excuse me? I am one man. Yes. You are man. Man. I am woman. Woman. Ah, woman. Yes, yes. Después de aquellos 70 de las películas del gordo, una generación entera no volvió a ser la misma y el cine nacional tampoco. Patricia, usted tuvo la oportunidad de entrevistarlo. ¿Qué es lo que más recuerda de ese encuentro? En muchas oportunidades tuve la posibilidad de entrevistarlo, pero me acuerdo que en alguna hablamos de la muerte. Era un hombre supremamente cumplido. Quienes trabajaron con él, con el gordo Benjumea, saben que era un hombre que llegaba con la letra del libreto aprendida y mucho antes del llamado que le correspondía o de la hora de llegada que le correspondían las grabaciones. ¿Y sabe qué me dijo en aquella oportunidad acerca de la muerte? Me dijo que quizá la única cita a la que no quería llegar cumplido era esa, la muerte. Ahí está otra anécdota del gordo Benjumea, pues que en paz descanse y por supuesto enviamos un saludo a su familia y también a sus cercanos.
Bien, es momento de hacer una pausa. Ustedes, queridos televidentes, recuerden que nos ven no solamente en Señal Colombia, sino también a través de nuestro streaming en la página web rtvcnoticias.com. Y nos estamos leyendo con el numeral Me Conecto con RTVC. Y al volver la emergencia humanitaria en Nariño por desplazamiento, más de 1000 personas que huyen de las balas de las disidencias de las FARC y otros grupos. Regresamos con esta noticia. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. Estás viendo Señal Colombia. Digamos sí al abastecimiento seguro y permitamos el paso de los alimentos. De esto dependen el empleo y los ingresos de las familias que jamás han dejado de sembrar y cosechar para nosotros. Hoy nos unimos en una sola voz para decir, déjalos pasar. Abramos juntos el camino al abastecimiento seguro. Por favor, déjenos pasar con los alimentos para llegar a sus familias. Estás viendo RTVC Noticias. Gracias por continuar con nosotros y les contamos ahora que más de 1000 personas fueron desplazadas en el municipio de Roberto Payán en Nariño como consecuencia de los continuos combates entre grupos ilegales como las disidencias de las FARC. Saludamos a Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Diego, buenas noches, adelante con su informe. Mateo y Patricia, muy buenas noches. La situación es compleja en el municipio de Roberto Payán. Hasta el momento son 1.300 las personas en situación de desplazamiento que provienen de 11 veredas de esta población. Según el alcalde, se da a conocer que esto se debe a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se vienen registrando desde hace varios días. Situación que se hace más difícil entendiendo el actual contexto nacional. Por consiguiente, nos obliga a esto a hacer un llamado de auxilio a nuestro gobierno nacional y departamental con el fin de que nos ayuden en la atención de esta difícil situación. El municipio de Roberto Payán se ha convertido en la población con el mayor número de desplazamientos en el departamento de Nariño. Durante el 2020 se registraron 11 eventos masivos. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Amigos y familiares recuerdan a Ana Cecilia Valderrama, lideresa campesina asesinada en Chaparral, Tolima. Según Indepaz, en 2021 van 63 líderes y defensores de derechos humanos asesinados. No es más que una presidenta ni una amiga, era para nosotros nuestra hermana, nuestra mamá de asociación de mujeres. Cecilia Valderrama desapareció el 11 de mayo. Según allegados, habría salido de su casa a recoger una encomienda al casco urbano. Creemos que posiblemente a ella lo que le armaron fue una trampa, ¿no? Cecilia era lideresa en el corregimiento de Las Hermosas en Chaparral, sur del Tolima. Llevaba 12 años liderando la Asociación de Mujeres de la Vereda El Escobal, ASMUES, dedicada a la apicultura y café especial. Una persona muy humilde, muy sencilla, trabajadora, luchadora, porque siempre luchaba por los sueños, no solo por los sueños de ellas. La comunidad expresa que estos hechos generan temor. Todos tenemos como ese miedo porque no sabemos quién ni por qué
le hicieron esto a ella. Que la muerte de la compañera Cecilia no quede impune. Cecilia será recordada como la mujer que ayudó a construir el tejido social en esta población del sur del Tolima. Y continúan las amenazas a campesinos y docentes en distintos lugares del país. Más noticias de orden público con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. La noticia en Sincelejo tiene que ver con las denuncias que hizo el presidente de la ANUC Sucre sobre las amenazas de muerte a 20 líderes campesinos, habitantes de 4 municipios de la subregión Montes de María. En Ituango, norte antioqueño, 7 docentes que habían sido asignados a colegios urbanos y rurales fueron trasladados definitivamente luego de recibir amenazas por parte de las disidencias de las FARC. Los profesionales llegaron a Ituango luego de un concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil para beneficiar a 19 municipios de Antioquia, ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia autorizaron la extradición a Estados Unidos del cabecilla de las disidencias de las FARC, alias Jesús Santrich. La orden llega 2 años después de su fuga. La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a los Estados Unidos de Jesús Santrich por el delito de narcotráfico. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Seuxis Pausias Hernández Solarte, formulada por el gobierno de los Estados Unidos de América por los cargos contenidos en la acusación. Para el experto en temas de extradición, Giancarlo Mejía, esta decisión judicial no se podrá aplicar. En la práctica, este concepto favorable de poco sirve si no hay cooperación judicial con Venezuela. Johan Avendaño, analista en temas políticos y de seguridad, explicó que es necesario aclarar la participación de Estados Unidos y de la Fiscalía en este caso. Quede 100% claro qué hay de tanto en términos de la participación de Estados Unidos, de la participación de la Fiscalía General de la Nación en Colombia para haber generado un montaje, una trampa para que cayera Santrich. En mayo de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó la libertad del hoy cabecilla de la Nueva Marquetalia y le aplicó la garantía de no extradición consignada en los acuerdos de paz. Meses después, esta fue la imagen que se conoció de Santrich. Cambiamos de tema y ahora hablamos de la pandemia a nivel nacional. Vamos inmediatamente a nuestra pantalla para revisar cómo están las cifras en torno al coronavirus. Y es que les contamos que después de 10 días de estar los casos activos debajo de los 100.000, hoy esta cifra vuelve a aumentar en nuestro país con 103.304 casos totales activos. Y también presentan un aumento los casos nuevos reportados, que el día de hoy fueron 19.160. También la cifra de fallecidos diarios sigue siendo alta. 499 personas perdieron la vida en las últimas 24 horas y volvemos a acercarnos a ese 500.000 de fallecidos a diario en nuestro país. De la misma manera, el ministro de Salud se declaró preocupado por la creciente ocupación UCI en algunas regiones del país. Por ahora, sin embargo, no contempla la posibilidad de declarar alerta roja nacional. En Colombia solo están disponibles el 15,8% de las 12.973 camas de UCI habilitadas. Ciudades como Bogotá, donde se registra un 94% de ocupación, siguen en alerta por un posible colapso hospitalario. Evidentemente estamos en una situación en la cual el crecimiento del contagio ha sido absolutamente importante. Tenemos una particularidad, es que estamos afectando hoy en día a población más joven. Bogotá solo cuenta hoy con 133 camas disponibles para pacientes COVID. Con un gran sacrificio de las enfermeras, de los médicos, de los especialistas, seguimos atendiendo a todo el que necesita atención y esperamos poderlo seguir haciendo. Los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca también registran una saturación muy alta en ocupación. En esta plataforma podemos evidenciar el comportamiento de la ocupación y la disponibilidad de camas de cuidado intensivo en uno de los departamentos que mayor porcentaje tiene y es Santander. Si vemos hace un mes, precisamente el 13 de abril, este porcentaje de camas disponibles estaba en 34%. Esta curva fue descendiendo y el día de hoy el porcentaje de camas disponibles es del 8%, lo que significa que de 643 camas solo tiene disponibles en este momento 49. Las aglomeraciones presentadas en los últimos días a causa de las manifestaciones ya empiezan a verse reflejadas en las cifras diarias de COVID-19.
Y revisamos cómo avanza la vacunación contra el COVID-19. La última semana de mayo se espera dar inicio a la etapa 3, como lo anunció el ministro de Salud. Sin embargo, voces como la de la alcaldesa de Bogotá piden más velocidad en el proceso y llegada de las dosis. En este momento, Colombia avanza con la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación, que está compuesta por 4 millones de personas mayores de 60 años, quienes son la población con mayor riesgo frente al virus. La etapa 3 en este momento se encuentra en preparación y espera iniciar a finales de mayo, cuando se haya culminado con la fase anterior. Y vamos a iniciar ya con la nueva resolución pilotajes para estos grupos especiales que además vamos a aprobar todo el cargue, mi vacuna y todo lo que implica desde régimen especial en la aplicación. La etapa 3 procederá a la inmunización de miembros de la Fuerza Pública, la Fiscalía, madres y padres comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, docentes y directivos de jardines y colegios. Es importante que las personas que hacen parte de esta etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación ingresen a el portal Mi Vacuna, y consulten su priorización. De no registrar, las personas pueden postularse. También es necesario que descarguen el consentimiento informado, lo diligencien, ya que el día que asistan a su cita de vacunación deben de presentarlo. A propósito de la apertura de la etapa 3, la alcaldesa de Bogotá se pronunció. Se anuncia el inicio de la tercera etapa, pero no se ha entregado una sola vacuna para ese propósito. Colombia se aproxima a las 7 millones de dosis aplicadas y el promedio diario está en 150.000. El más reciente arribo de vacunas al país fue el día de ayer, con 391.950 biológicos de Pfizer. 7.000 vacunas de Pfizer que iban a ser distribuidas en Cundinamarca se perdieron por fallas en la cadena de frío. Según se reportó, por una falla humana se afectó la estabilidad de las vacunas de Pfizer, ocasionando el daño. El hecho, que ya está siendo investigado por las autoridades, fue certificado por el INVIMA. Renuncia ministerial, anuncios de Procuraduría y viajes a Brasil hacen parte de los hechos que usted debe conocer en un minuto. La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, renunció de manera irrevocable a su cargo, el cual venía desempeñando desde el 12 de noviembre de 2019. De manera provisional asumió la vicecanciller Adriana Mejía. La Procuraduría abrió 35 acciones disciplinarias en contra de funcionarios frente a las presuntas irregularidades que habrían cometido durante las manifestaciones del paro nacional. Dentro de las investigaciones está el alcalde de Zipaquirá, Wilson García, y la concejal de la Tebaida, Quindío, Fanny Flores, por presuntamente inducir a los bloqueos y ataques a sedes oficiales. El Consejo de Estado decidió que el personal médico que eventualmente fallezca por contagio de COVID-19, producto de sus servicios con pacientes sospechosos o diagnosticados con la enfermedad, deberá tener derecho al reconocimiento económico aún después de que termine la emergencia. Regresan los vuelos desde y hacia Brasil, que habrían sido suspendidos por el avance de la variante brasileña del COVID-19. Para viajar, los ciudadanos mayores de 2 años deberán presentar la prueba PCR negativa. Y volvemos con la información deportiva, esta vez para hablar de ciclismo con Egan Bernal, que hoy está tercero de la clasificación general del Giro de Italia. Hoy tuvo una gran actuación y terminó segundo en la fracción. Nuevamente la lluvia se hizo presente en el Giro de Italia. La cita de hoy tenía final en la montaña. En la jornada de hoy, un accidente llamó la atención. ¡Qué horror! No te puedo creer. No te lo puedo creer lo que acabo de ver. Por fortuna para Peter Serry, solo raspones y a seguir pedaleando. El director deportivo James Bates fue excluido de la carrera. La carretera se puso para arriba y los colombianos se sintieron en casa. Primero Daniel Martínez. Después Egan sacudió a sus rivales. Y atención que ataca Egan Bernal. Atención Colombia, atención Colombia, atención. Yo creo que hicimos una carrera bastante agresiva y nada, acá en el final incluso lo intentamos, pero bueno, había un poco de viento en contra. El ganador de la fracción fue el suizo Mader. La clasificación general tiene a Egan en tercer lugar, a 16 segundos del húngaro Attila Valter, que es líder. Egan Bernal bonifica y bonifica. Y hacemos un recorrido por el fútbol del mundo porque el Real Madrid quiere conseguir su título 35 de la Liga. Hoy goleó al Granada y está al acecho del Atlético de Madrid. Y por otro lado, en Alemania, el Borussia Dortmund se consagró campeón de la Copa de ese país. Una victoria que lo deja a 2 puntos del líder Atlético de Madrid, que suma 80. Real Madrid empezó ganando con tanto de Luka Modric. El 2-0 fue de Rodrigo.
El 2-1 fue de Jorge Molina, previo remate del colombiano Luis Javier Suárez. El 3-1 de Álvaro Odriozola. Y el 4-1 de Karim Benzema para los números definitivos al marcador y quedar con 78 unidades. Viajamos hasta Alemania, donde el Dortmund se coronó campeón de la Copa de Alemania. Comenzó ganando 1-0. Jadon Sancho, inglés, el primero. El noruego Haaland para el 2-0. El 3-0, repite Jadon Sancho. El 3-1, Dani Olmo. Y el 4-1 repite Haaland para darle el quinto título al Borussia Dortmund en su historia en la Copa de Alemania. Yo no conocía al gordo Benjumea, pero un amigo de un amigo de un amigo me contó que siempre llegaba tarde a todas partes y comenzó a tener problemas en el trabajo. Un día le dijeron, mire, si usted sigue llegando tarde, vamos a tener que hacerle un llamado de atención. Por supuesto, volvió a pasar y cuando el gordo llegó, pues todo el mundo estaba furioso y como, bueno, gordo, ¿de qué hablamos? El gordo acababa de ser papá y les dice, mire, lo que pasa, de verdad, perdónenme, pero lo que pasa es que yo le estaba dando de comer a mi hijo en el balcón. Nosotros vivimos en un 8º piso, lo tenía envuelto en las cobijas, en los brazos, lo estaba arrullando y de pronto el niño se me cayó. Y todo el mundo, no, gordo, pero ¿cómo así? ¿Usted está bien? ¿Cómo viene a trabajar así? No, pero tranquilícese. Hasta que a alguien se le ocurrió preguntarle, bueno, ¿y qué le pasó al niño? Y el gordo dice, miren, no me van a creer, pero yo bajé corriendo las escaleras y alcancé a recibir el niño con los brazos justo antes de que se pegara contra el pavimento. Definitivamente las anécdotas sobre el gordo Benjumea son muchísimas. Aquí tenemos algunos de sus colegas, amigos y compañeros actores recordando. Poco pobre de espíritu, solamente estaba atemorizado por Lucas. Con profunda tristeza, el gremio de actores, productores y directores toman la noticia del fallecimiento del reconocido actor Carlos el Gordo Benjumea. Muchos colegas reaccionaron al deceso del actor con palabras de aliento para su familia y mensajes llenos de cariño. Creo que aparte de todas las enseñanzas como actriz, está el recuerdo de que su última salida social fue acompañarme en mi matrimonio, que me duele mucho su partida, que sé que está en un lugar mucho mejor y que siempre va a estar en mi mente y en mi corazón. ¿Alguna vez le he dicho que usted tiene cara de conga? Nunca. ¿Cómo así cara de conga? El gordo representa lo mejor de la actuación y de la comedia, sobre todo en nuestro país. Sus interpretaciones siempre fueron increíbles, la alegría que irradiaba y la ternura, una combinación difícil de encontrar. Hay nubes en las montañas. Camilo. Además me lo dicen mis huesos. Y mis huesos nunca mienten, señor. Lloverá. Un maestro, un hombre tranquilo, ya sin ganas de presumir ni de aparentar absolutamente nada, simplemente haciendo su trabajo. Que él es un pionero inspirador, ya casi de otro mundo. El gordo es una persona tan particular que yo sentía que era muy difícil seguirle sus pasos porque tenía unos niveles de gracia y de ingenio y de inteligencia. Hoy el gordo se fue dejando un vacío en el corazón de toda una generación de actores que aprendieron de un grande. Yo no sé si esto sea una condecoración lapidaria o diferente. Oiga, se le pasó a Laura por hacerle caso al amigo del amigo del amigo que dijo que el gordito Benjumea era impuntual, y aquí muchos de nuestros camarógrafos que incluso trabajaron con él dan fe de la puntualidad de Carlitos el Gordo Benjumea. Bueno, es momento de hacer una pequeña pausa, pero los invitamos a que sigan participando en Twitter, en Instagram, con el numeral Me Conecto con RTVC. Y después de esta pausa, hablaremos del pronunciamiento de una alta corte que favorece a las parteras del Pacífico. Ya volvemos con la historia. Estamos conectados 24/7. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Los anuncios publicitarios dirigidos a los niños, niñas y adolescentes deben salvaguardar la moral y las buenas costumbres, no ilustrar el consumo de estupefacientes ni bebidas alcohólicas y no promover tratos discriminatorios.
Decreto 975 de 2014. ¿Es permitido que las empresas de comunicaciones hagan firmar cláusula de permanencia? Con relación a esa inquietud, esto encontramos. El régimen de protección a los usuarios de comunicaciones, resolución CRC 5111 de 2017, establece que en los contratos de prestación de servicios móviles está prohibido a las empresas de comunicaciones exigir a sus usuarios cláusula de permanencia mínima. En los contratos para servicios fijos, la cláusula de permanencia mínima solo puede ser incluida cuando el usuario la haya aceptado por escrito y el operador le otorgue un descuento del cargo por conexión o le difiera el pago del mismo. Esta cláusula solo se puede pactar una vez y no puede ser superior a un año. Para servicios fijos, el operador deberá ofrecer siempre al usuario la posibilidad de contratar sin permanencia mínima, informándole el valor del cargo por conexión que tendría que pagar al inicio del contrato y el valor mensual por el servicio. Aquí contamos lo que nos están contando que pueda servir para estar atentos y no comer cuento, tal cual. Estás viendo RTVC Noticias. Gracias por continuar con nosotros en RTVC Noticias. Les contamos ahora que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al Ministerio de Salud priorizar la vacunación de las mujeres poseedoras de saberes ancestrales, como son las parteras del Pacífico. El procedimiento debe hacerse de manera urgente. Rosmilda Quiñones lleva 33 años ayudando a dar vida. Esa nueva vida que llega al mundo, ¿por qué no? Si nosotros nacimos, nos criamos, es el interés de que el que viene naciendo también se críe, pueda nacer bien, sano y salvo. Eso somos nosotras las parteras tradicionales. Mujeres que se encuentran en zonas en donde también se vive el conflicto. Somos también prestadoras de salud comunitaria, tradicional. Somos agentes tradicionales en salud. Somos las que estamos desde que comenzó la pandemia expuestas a ser mujeres entre los 50 y 80 años en su mayoría. Las parteras del Pacífico colombiano fueron declaradas patrimonio inmaterial gracias a sus saberes ancestrales. Este niño se durmiera, yo le daba medio real. Para los magistrados, la labor de las parteras se asimila a la de un médico con alto riesgo de contagio, por lo que solicitó incluirlas en el Plan Nacional de Vacunación. Y hablemos ahora de lo que ocurre en el mundo. Continúa la tensa situación en la Franja de Gaza, donde hoy se superaron los 100 muertos por los enfrentamientos entre el movimiento islamista palestino Hamas y las Fuerzas Armadas de Israel. Entre tanto, diplomáticos aseguraron que este domingo se celebrará la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. La lluvia de cohetes y bombardeos en la Franja de Gaza no se detiene. El balance de los enfrentamientos en curso, los más graves desde 2014 entre el grupo Hamas e Israel, ya han dejado al menos un centenar de muertos en el enclave palestino y cerca de 600 heridos, mientras que del lado israelí, las cifras oficiales hablan de 7 muertes y decenas de heridos. Esto sin contar la cantidad de edificios e infraestructuras destruidas, así como de vehículos calcinados. Ninguno de los dos bandos está dando su brazo a torcer. Al contrario, han aumentado su pie de fuerza para combatir al enemigo, alegando que están defendiendo su territorio y la seguridad de sus ciudadanos. En medio de esta crítica situación, el presidente ruso Vladimir Putin y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se unieron hoy a los llamados de la comunidad internacional para el cese de hostilidades. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el bloque no tiene la capacidad de presión para resolver la tensión en la zona, que el único es Estados Unidos. Aunque fuentes diplomáticas aseguraron que Washington había bloqueado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para este viernes, el jefe de la diplomacia estadounidense se pronunció al respecto. Estamos abiertos y apoyamos el debate, un debate abierto en las Naciones Unidas. Creo que estamos acordando hacerlo a principios de la próxima semana. Blinken dijo que con este plazo esperan obtener resultados y una desescalada real del conflicto, que ha ido acompañado de un brote de violencia entre judíos y árabes en algunas ciudades israelíes.
En Estados Unidos, los adolescentes entre 12 y 15 años empezaron a recibir desde hoy la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Esto luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dieran su aprobación de suministrar el inmunizante a los menores que suelen desarrollar formas menos graves del coronavirus, pero no son inmunes y pueden ayudar a propagar el virus en la población general. Espacio para las oportunidades en nuestra emisión central de RTVC Noticias. Hay 540 diplomados gratuitos en habilidades de ciberseguridad. Acá le contamos cómo puede inscribirse. Tome nota. En oportunidades de diplomado en habilidades de ciberseguridad, vaya a la página www.mintic.gov.co. Bájese a encontrar la sección convocatorias y dé clic en ciberseguridad para el sector empresarial. Acá encontrará los detalles de la oportunidad, que se divide en dos: un diplomado para directivos o gerentes y otro para el personal técnico de la empresa. Cada diplomado tiene una duración de 120 horas y será certificado siempre y cuando los participantes hayan cumplido mínimo el 80% de asistencia y realizado las actividades. Siga bajando y dé clic en inscribirse en la convocatoria. Llene el formulario Habilidades Digitales y dé enviar. Recuerde que la oportunidad estará disponible hasta el 18 de mayo de 2021. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Y el Ajax consiguió su título número 35 en la Liga de Holanda y decidió compartir el trofeo con sus hinchas de una forma muy especial. Aquí les contamos la historia. Salir campeón es una de las experiencias más lindas para cualquier deportista. Todo un año de sacrificios, lucha, triunfos y derrotas culminan con la alegría de levantar el trofeo. Daar is de schaal helemaal binnen. Y la celebración merece una fiesta a lo grande. En el Ajax tienen la sana costumbre de ganar, pero entienden que sus hinchas aportan en los triunfos y tomaron una decisión. El símbolo de la victoria debería ser para todos. Fundieron el trofeo y lo convirtieron en 42.390 estrellas para regalárselas a aquellos que pagaron su abono, pero que no pudieron asistir al estadio por el COVID. Eso es el Ajax. Eso es un club de verdad. Para ustedes. Para el Ajax, el fútbol sí es de sus hinchas. Para ellos, el negocio y los trofeos no importan. Lo que cuenta es el esfuerzo de todos, sobre todo el de aquellos que pagaron un abono así no pudieran acompañar al equipo por puro amor. Y como amor con amor se paga, la recompensa es un pedacito del triunfo en forma de estrella. Y la UEFA decidió que la final de la Champions League entre el Manchester City y el Chelsea no se juegue en la final de la Copa Libertadores, que será el Estadio Centenario de Montevideo en Uruguay. El mítico escenario también será la final de la Copa Sudamericana. Ambos encuentros se disputarán el próximo mes de noviembre. Definitivamente la historia de la televisión colombiana y la historia de la narración audiovisual no puede pasarse de largo sin hablar de Carlos el Gordo Benjumea. Aquí les dejo 5 momentos suyos que seguramente todos tenemos guardados en la memoria. Actuó en la primera telenovela que se emitió en Colombia en los inicios de la televisión. Se hacían en vivo y se emitían semanalmente. La protagonista de El 0597 está ocupado era Elisa de Montojo y Carlos Benjumea era personaje de reparto. Muchos, incluido él, llegaron de la radionovela. El Gordo Benjumea fue parte del elenco de la serie Yo y Tú, que se emitió durante 20 años de manera ininterrumpida. Contaba la vida de una familia de clase media bogotana que mostraba de una manera amena y con humor algunas de las vivencias cotidianas. Iba los domingos a las 6:30 de la tarde y fue tal el éxito que la iglesia le pidió en revisión que trasladara el horario a las 8 de la noche para que la gente no faltara a su misa.
por andar viendo Yo y Tú. El Gordo Benjumea fue fundador de Coestrellas, una programadora que funcionó entre 1981 y 2003. Ahí producían el programa Savariedades, que era presentado por Fernando González Pacheco y el Gordo Benjumea. El cine siempre estuvo presente en la vida del Gordo Benjumea. Escribió el guión de una película. Este proyecto estuvo basado en la amistad que tuvo con Fernando González Pacheco. El título que se tenía preparado era Solo para mayores. Ahí quería retratar las vivencias de 4 personajes que ya se encontraban pensionados y cómo sería esa etapa de su vida. Lo curioso de este largometraje era que cada vez que escogían al protagonista, siempre se moría antes de empezar a grabar. Así sucedió con varios actores que tenían en mente para esta cinta. Mañana viernes a las 9 de la noche una entrevista del Gordo Benjumea en Estudio 5 que también está en RTVC Play. Seguido con un capítulo de Don Camilo a las 9:30 de la noche. El taxista millonario el lunes festivo 17 de mayo a las 8:30 de la noche. Todo por Señal Colombia. RTVC Noticias. Emisión central. A continuación, Princesa Mía.